Cuando una persona domina los deseos de la carne, los deseos del cuerpo, está a un paso, mejor dicho, está en la puerta de entrada al cielo. Dios, a través de su santa palabra contenida en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia se refiere continuamente a esta batalla diaria que tiene la humanidad, que tenemos nosotros, que tiene la gente con esto de los deseos de la carne, mejor dicho, los deseos del cuerpo. Sí, porque mientras nuestra alma, nuestro espíritu piensa en hacer siempre lo bueno, nuestro cuerpo se niega a hacer lo bueno y a cada instante es empujándonos a hacer el mal. Por eso se afirma que de arrepentidos están llenas las tumbas o los sepulcros de los cementerios. Mejor dicho, de arrepentidos y arrepentidas está lleno el infierno. Las cárceles y prisiones del mundo están repletas de gente que están pagando condenas por delitos que cometieron. Y su peor enemigo o su peor castigo es vivir pensando, ¿pero por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué la maté? ¿Por qué lo maté? ¿Por qué hice este delito gravísimo para la sociedad? Pareciera que los seres humanos, los seres humanos, tuviéramos un chip que nos conduce siempre hacia el mal y que nos lleva a hacer siempre lo malo. Es una fuerza muy poderosa, pero hay otra fuerza más poderosa, es súper poderosa, la fuerza, el poder de Dios, el poder de Jesucristo. Y es que los deseos de la carne son tan poderosos, llámense deseos del cuerpo, deseos de sexo, deseos de droga, deseos de comida, deseos de licor, deseos de cigarrillo, deseos de apropiarse de todo lo ajeno, deseos de hurtar, deseos de robar, deseos de matar, deseos de destruir, de hacer siempre lo malo. Mejor dicho, todas esas cosas que nos impulsan a lo malo. Pero hay un superpoderoso, Dios, el único que puede vencer el mal. Repitamos, Dios, el único que puede vencer el mal. Lo demás son esfuerzos inútiles, infructuosos, pasajeros y vanos, porque por nuestra propia cuenta, por nuestros propios medios, óigalo bien, no podemos. Aquí no vale eso de querer ser buena persona, buen ciudadano, una persona ejemplar, etcétera, etcétera. No se desgaste, no bote corriente. La única fórmula para vencer el mal, ese mal que corre por nuestras venas, ese mal que está dentro de nuestro cuerpo, es tener a Dios y a su Santo Espíritu morando dentro de nuestras vidas. Quizás usted frente al espejo dirá, yo no quiero ser infiel a mi esposa. O ella dirá, frente al espejo, yo no quiero serle fiel a mi esposo. ¿Y por qué lo hago? Porque ese deseo sexual es más poderoso y manda los órganos de mi cuerpo. Otros dirán, frente al espejo, que los licores lo están matando, lo están arruinando. Pero ¿qué hace? No puede dejarlo. Otros dirán, yo sé que el cigarrillo está destruyendo mi cuerpo. El cigarrillo está acabando con mis pulmones, con mi garganta. Trato y trato y trato de dejar esos vicios que están arruinando mi vida, están acabando con mi familia, están acortando mi vida, mi presencia en este planeta. Pero es que no puedo, no puedo, no puedo. Hasta lloramos y nos enojamos con nosotros mismos porque es que no podemos cambiar por nuestra propia cuenta. Es inútil. Quizás hasta le digamos a Dios, yo sé que esta relación sexual o sentimental es tóxica, venenosa, dañina para mí, pero es que no la puedo dejar. Sin ella no puedo vivir, decimos los hombres. Sin él no puedo vivir, dirán las mujeres. A pesar del
que le esté causando mal a su familia, mal a su vida. La mayoría, a propósito de los pecados de la humanidad, tienen su origen en los deseos de la carne, en los deseos del cuerpo. Los mandamientos de Dios son violados, no porque uno quiera o no quiere, no porque está dentro de nosotros por los deseos del cuerpo, que siempre van en contravía, estos deseos de nuestros cuerpos, de los designios, de los preceptos divinos, siempre en contravía. El cuerpo siempre está pensando en hacer lo malo. Solamente Dios, óigalo bien, solamente Dios, quien nos hizo, quien nos creó, puede cambiarnos. Cambiar ese chip instalado en nuestra mente y nuestro cuerpo que nos dirige siempre a hacer lo malo. Solo nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, es el único que puede enderezar este torcido camino. Jesucristo es el único que puede transformar nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos, nuestro ser, toda nuestra vida. O como dice el coro, solamente en Jesucristo, que dice así: solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solo Jesucristo, solamente en Él. Solo Jesucristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solo Jesucristo, solamente en Él. Pero ¿qué dice Dios? A través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, sobre este tema que hoy nos ocupa. Leamos. Epístola o carta a los Romanos, capítulo 7, a partir del verso número 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, con el cuerpo, a la ley del pecado. Evangelio Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne, o sea, el cuerpo, es débil. Nuevamente, epístola, carta a los Romanos capítulo 8, a partir del verso número 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, conforme al cuerpo, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por el cuerpo, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, conforme al cuerpo, sino conforme al espíritu. Porque los que son del cuerpo piensan en las cosas del cuerpo, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse del cuerpo es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios del cuerpo son enemistad contra Dios, porque no se sujetan
a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según el cuerpo no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según el cuerpo, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no al cuerpo, para que vivamos conforme al cuerpo, porque si vivimos conforme al cuerpo, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras del cuerpo, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Epístola segunda de Corintios, capítulo 10, verso número 2. Ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según el cuerpo, según la carne. Porque aunque andamos en la carne, en el cuerpo, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Libro Epístola a los Gálatas, capítulo número 5, a partir del verso número 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo del cuerpo, el deseo de la carne, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra el cuerpo, contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, las obras del cuerpo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Libro Epístola a los Efesios, capítulo 6, a partir del verso número 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Epístola primera de Pedro, capítulo 1, verso 24. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. También en primera de Pedro, el capítulo número 2, el verso número 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y ya para terminar, Epístola primera de Juan, capítulo número 2, a partir del verso número 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Repito, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la Santa Biblia. Léalo y compruébelo.